Hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos estamos hablando de la posibilidad, del poder que tenemos las personas para decidir sobre todos los aspectos relacionados con nuestra sexualidad y con nuestra reproducción. Son derechos de hombres y de mujeres. Implica también, evidentemente, el que yo tenga poder para decidir esas cosas, implica también recursos en el sentido de insumos, de información, de todos los recursos que un Estado puede proveer para que yo efectivamente pueda ejercer esos derechos sexuales y esos derechos reproductivos. Los derechos sexuales y derechos reproductivos incluyen todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad y la posibilidad de decidir, por ejemplo, cuántos hijos tener, planificar mi familia, decidir también sobre si acaso yo tengo algún tipo de dificultad para eso, entonces poder tener acceso a servicios de salud que me permitan efectivamente gozar de ese derecho, ser mamá, por ejemplo, cuántas veces, con cuántos hijos quiero tener, cuándo los quiero tener. Implica también en materia de sexualidad, implica el hecho de que yo pueda gozar de mi vida sexual sin ningún tipo de intimidación, sin ningún tipo de violencia, ¿verdad? Y entonces eso implica que para el caso cosas que están muy interiorizadas en los hombres de este país, que es que las chicas van por la calle y al acoso y todo eso, o sea, libre de ese acoso y de ese hostigamiento en cualquier espacio público y privado. Implica también que si acaso mi orientación sexual no es la heteronormada, o sea, si a mí me gustan las personas de mi mismo sexo o si mi orientación sexual, mi identidad de género es distinta a la de las otras personas, que también se me respete y que no se me vulneren derechos por el hecho de que yo tengo una preferencia sexual distinta a las otras. Anteriormente el tema relacionado con lo que hoy conocemos con salud sexual y reproductiva era visto y eso ha tardado mucho en que evolucione, sobre todo en nuestro país, como la salud materno-infantil, o sea, una salud dedicada a una mujer en su periodo de gestación y bueno, el niño que eventualmente da a luz, pero digamos que ese enfoque dejaba por un lado cómo la mujer por sí misma tiene derechos, tanto para su salud como desde el punto de vista reproductivo como tal y como persona. Yo creo que el enfoque que le da la salud sexual y reproductiva es que la mujer ya no es solamente una reproductora o una productora de nuevos seres, sino que como tal, como persona tiene derechos. No solamente porque está dotada de una genitalidad que le permite concebir y dar a luz, sino que como persona. En Honduras prácticamente tenemos que 50 años de tener acceso, por decir, a métodos anticonceptivos. Pero ¿quiénes tienen acceso a métodos anticonceptivos? Generalmente personas adultas, generalmente personas de la ciudad, ¿verdad? Entonces, falta mucho para el caso educación sexual en ese sentido. Entonces, aunque tengamos acceso a servicios de planificación familiar, por decir algo, no tenemos acceso a educación sexual, que es una responsabilidad del Estado y es una responsabilidad que el Estado ha venido eludiendo desde hace 16 años que se comprometió con eso, cuando se aprobó la Ley Especial de VIH, lo que es educación sexual integral para todas las personas brindadas desde los espacios de la escuela, ¿sí? Cuando se habla de personas de la comunidad LGTBI, hay
enormes grados de discriminación y de violencia, incluso están documentados crímenes de odio contra la comunidad. Entonces, evidentemente hay mucho camino que hace falta por recorrer. Por ejemplo, si yo soy una persona que quiero tener hijos y no puedo tener, el Estado a mí no me garantiza servicios para que yo pueda efectivamente, mediante algún tratamiento, llegar a ser madre si ese es mi deseo. Todo lo que tiene que ver con información y educación para generar una cultura de protección en el ejercicio de las relaciones sexuales falta mucho. De ahí que Honduras sigue siendo en Centroamérica uno de los países con las tasas más altas de VIH. Los derechos sexuales y reproductivos tienen muchísimo que ver con el derecho a la información. Si un joven, porque no vamos a hacer aquí distingos, al hablar de derechos sexuales y reproductivos no estamos hablando solo de la mujer. El hombre tiene que saber desde joven, desde niño, que una mujer merece respeto, merece ser tratada con respeto. No ser abusada, no ser violentada, no pretender que el hombre es dueño de la mujer. Estamos hablando de derechos sexuales y reproductivos. Y muchas veces, aunque parezca mentira, los jóvenes no saben eso. O sea, están tan a merced de los medios de comunicación que le presentan cualquier forma de tratarse unos y otros o unas y otros, que creen que eso es lo correcto. Y hace falta una entidad del Estado que ponga un poco que sirva como de árbitro o de mediador, y nada para ello mejor que la educación. Aquí, de nuevo, el Estado tiene que tener unas políticas más contundentes de enseñanza de los derechos humanos. Que conste que derechos humanos, hablar de derechos humanos o de derechos en general, en ausencia de deberes, tampoco es lo mejor, ¿verdad? Porque de nada vale que una persona ande reclamando sus derechos y no sea consciente que como ciudadano también tenemos deberes. Las y los jóvenes, como parte de la vida, tienen relaciones afectivas, relaciones amorosas, relaciones sexuales, y probablemente de eso no quiere que haya consecuencias, como una infección de transmisión sexual o como un embarazo. Y sin embargo no tienen acceso a información, no tienen acceso, hay condena incluso por parte de los mismos prestadores de servicios cuando llega una joven adolescente, una joven que quiere evitar un embarazo. Entonces hay mucho obstáculo de parte de las personas adultas, sobre todo para que los jóvenes ejerzan estos derechos, pese a que ellos cada vez más, las y los jóvenes, veo yo, hay más reconocimiento, lo asumen como propio estos derechos y los defienden. Ahorita precisamente con todo el tema de la anticoncepción de emergencia, que es un método anticonceptivo a las cuales teníamos acceso las mujeres en Honduras, luego de su prohibición, entonces muchas jóvenes también se suman a esta lucha por recuperar nuevamente ese derecho, porque nos restituyan un derecho que nos fue conculcado desde 2009. La prohibición de la píldora de anticoncepción de emergencia es para mí la violación de derecho más grande, porque simple y sencillamente están impidiéndole y están penalizando una decisión que una persona puede tomar sobre su propio cuerpo. Sin embargo, en estos procesos de formación y de sensibilización, identificamos también el enorme vacío que hay en materia de educación en sexualidad, como una demanda, como una necesidad, como algo que hace falta para las y los jóvenes, ¿no? Y que debe ser responsabilidad del gobierno, de la Secretaría de Educación, en este caso de la misma universidad, en este caso, por brindar esa información, que es una información que da poder, empodera,
En la medida en que yo conozco algo, yo puedo tomar una decisión informada y yo puedo ejercer mejor ese derecho. También vinculado a nuestro trabajo, más en el ámbito de documentación y de investigación, es lo que tiene que ver con la cantidad de adolescentes, de jóvenes embarazadas. Producto precisamente de eso, ¿no? De la falta de información para tomar decisiones informadas y para que puedan vivir su sexualidad sin las consecuencias porque no desean. Los jóvenes no quieren tener hijos, en general, los adolescentes, las adolescentes, cuando tienen una relación sexual, no quieren tener hijos, lo que quieren es disfrutar de otra faceta más de su vida, ¿verdad? Y una faceta que trae consecuencias que no están con la capacidad biológica, pero también con la capacidad emocional, con la capacidad económica para asumir eso. Y eso puede traer otras consecuencias, como por ejemplo los abortos inseguros. El hecho que en Honduras sea prohibido el aborto no significa que no hayan abortos. Aproximadamente cada día en los hospitales, de acuerdo a las estadísticas hospitalarias, hay 27 egresos diarios de mujeres que llegan a los hospitales con secuelas de un aborto. No hay joven, no hay mujer joven que salga de su casa, por lo menos una persona, un hombre al día no le diga alguna cosa. Que eso se pueda convertir en un acecho constante es una posibilidad, ¿verdad? Entonces, las mujeres hemos naturalizado eso y de hecho los hombres y nosotras mismas decimos, no, pero es un piropo, ¿verdad? Sin identificar que aquello puede ser una invasión porque yo no lo estoy pidiendo, porque yo no lo quiero, porque el hecho de que yo salga a determinadas horas, que me vista de determinada manera, no le da derecho a ningún hombre para que me aceche, para que me acose, para que me diga cosas impropias, ¿sí? Entonces, y ese acoso puede llegar incluso a convertirse en una manifestación más profunda, más fuerte de violencia sexual. Y el promedio de denuncias diarias en este país de violencia sexual son 7 diarias. Bueno, es un montón, pero es baja en relación a la cantidad de mujeres que son acosadas y que probablemente terminen siendo abusadas sexualmente. De hecho, la mayoría de los casos que nosotras recibimos acá, las mujeres no quieren denunciar. Mucho miedo a la amenaza, porque hay una amenaza previa también, miedo a que se le culpabilice, porque de hecho culpabilizamos a las mujeres en el ejercicio de su sexualidad. Porque el acoso es un abuso camuflado. Si una persona tiene necesidad de trabajar y es sometida a presiones, de que si no va a las fiestas del jefe, que si no atañe las salidas de rigor con la persona que sea, estemos hablando de la empresa privada o estemos hablando de instituciones de gobierno, es lo mismo. O sea, si una persona está constreñida, sometida, obligada a participar en cosas que no son de su agrado, estamos hablando de un irrespeto a sus derechos. Entonces, muchas veces por necesidad, muchas veces por hambre, muchas veces por ignorancia. Ahora, la que lo quiera hacer o el que lo quiera hacer, porque va a ganar ventaja con ello y sea de su propio consentimiento, cada quien es libre. Nuestra lucha continúa por el conocimiento irrestricto de todos los derechos sexuales y los derechos reproductivos, todos y para todas las personas.
independientemente de su origen étnico, independientemente del lugar donde vive, independientemente de su orientación sexual, independientemente de si es pobre o si es rico. Todos los derechos sexuales y derechos reproductivos para todos y todas. Esa es la lucha nuestra. Los retos que tiene enfrente, no sé si el Estado los mira como retos, no sé si el actual gobierno los mira como retos en el sentido de que los reconoce. Pareciera que lo que no se nombra no existe. Yo creo que el tema de los derechos sexuales y reproductivos tiene que tener mayor visibilidad desde el mismo Estado. Fíjese aquí qué curioso. La academia supuestamente debe de formar profesionales para que el Estado tenga un mejor utilización o provecho de ellos. Y hasta tanto entonces las instituciones del Estado no vean eso como una necesidad, la academia no se va a ver en la necesidad de formar profesionales en esa línea. Hay un rol importante, indudablemente, que juega el Estado, pero el Estado se compone de varias instituciones. Una de ellas, digamos que por tradición, que ha tenido que ver con este tema es la Secretaría de Salud. Pero a mi juicio, aún siendo yo profesional del área de la salud, yo diría que no es el más importante. O no es solamente el que hay que pensar cuando uno piensa en salud reproductiva. Hay que pensar en toda la otra gama de derechos que se entremezclan para poder tener una salud sexual y reproductiva, educación, empleo, y cosas más relacionadas con la calidad de vida de la mujer. En la medida en que las personas que conducen los destinos de las instituciones del Estado tienen clara la concepción de qué significa, en este caso, salud sexual y reproductiva, en esa medida las instituciones del Estado van a dar una respuesta acorde a esa conceptualización.